Hay una pregunta que atraviesa generaciones como una flecha de fuego, una pregunta que no envejece porque nace en la eternidad y vuelve a ella con cada alma que respira. ¿Quién es especial a los ojos de Dios? No la respondas con rapidez, no la encierres en categorías humanas, no la vistas con la ropa gastada del mérito o del talento, porque los ojos de Dios no miran como miran los hombres. El hombre mira lo visible, lo inmediato, lo ruidoso. Dios mira lo profundo, lo escondido, lo que sangra en silencio. Hay multitudes que desean ser especiales ante el mundo, pero pocos que soportan el peso de ser vistos por Dios. Porque ser visto por Dios no es ser aplaudido, es ser expuesto. No es ser elevado primero, es ser desnudado. No es ser afirmado sin condiciones, es ser reclamado por completo. Cuando Dios fija su mirada sobre un alma, esa mirada no pasa superficialmente, penetra, escudriña, permanece, y lo que encuentra, lo ama, pero no lo deja intacto. El corazón humano es un santuario en ruinas, fue diseñado para la gloria, pero se acostumbró a la penumbra, aprende a vivir con grietas, a decorar escombros, a llamar normal a lo que está roto. Y aún así, Dios entra, no con desprecio, sino con una determinación que asusta a la carne y consuela al espíritu. Entra como fuego que no pregunta permiso a la paja, como luz que no negocia con la sombra. Quien es especial a los ojos de Dios no es el que nunca cayó, sino el que permitió que su caída lo llevara a la verdad. No es el que nunca dudó, sino el que llevó su duda hasta la presencia de Dios en lugar de huir de ella. No es el que nunca luchó con el pecado, sino el que dejó de llamarlo amigo y comenzó a llamarlo enemigo. Dios no se impresiona con la fachada de santidad, se deleita en la honestidad que abre la puerta a la transformación. Hay almas que viven agotadas intentando parecer especiales, intentando destacar, intentando justificar su valor, pero el alma que ha sido tocada por Dios descansa de esa carrera. Descubre que el valor no se construye, se recibe, no se demuestra, se reconoce, no se negocia, se acepta con temblor. Porque ser especial ante Dios no significa ser preferido arbitrariamente, sino ser rendido profundamente. Dios no elige al hombre porque sea fuerte, lo hace fuerte porque lo elige. No llama al justo, justifica al llamado, no espera perfección, produce transformación. Y esta obra comienza siempre en el interior, en ese lugar donde nadie aplaude, donde nadie corrige, donde nadie ve. Allí donde el alma se enfrenta a sí misma sin testigos, Dios comienza su trabajo más serio. Primero revela, y la revelación duele, porque muestra no solo lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Muestra los motivos mezclados, el orgullo disfrazado de celo, la inseguridad vestida de religiosidad, el miedo escondido detrás del control. Y cuando esa luz cae, el alma tiene una opción: endurecerse o rendirse, justificarse o arrepentirse, defenderse o quebrarse. El que es especial a los ojos de Dios elige quebrarse. Ese quebrantamiento no es teatral, no necesita escenario. A menudo ocurre en una habitación cerrada, en una oración interrumpida por lágrimas, en un silencio donde el alma ya no sabe qué decir. Es allí donde el orgullo se desarma, donde las excusas se agotan, donde el yo deja de argumentar. Y cuando el yo cae, Dios se acerca, no para aplastar, sino para reconstruir sobre un fundamento que ya no tiembla. Porque Dios no rompe por crueldad, rompe por fidelidad. Sabe que lo que no se quiebra bajo su mano, se romperá bajo el peso de la vida. Sabe que un corazón endurecido no puede sostener la gloria que Él desea derramar. Así que rompe para salvar, vacía para llenar, humilla para exaltar en el tiempo correcto. Luego viene el fuego, no el fuego que destruye, sino el que refina, el fuego que permanece cuando la emoción se va, el fuego que purifica intenciones, que quema la paja de la religiosidad superficial y deja solo lo que es verdadero.
Este fuego no siempre se siente como fuego, a veces se siente como espera, como repetición, como obediencia sin recompensa visible, pero sigue siendo fuego, trabajando en silencio. Muchos abandonan aquí, se cansan del proceso, se frustran porque Dios no responde como esperaban, confunden la lentitud divina con ausencia, el silencio con rechazo. Pero el que es especial a los ojos de Dios aprende a permanecer, aprende a confiar cuando no entiende, aprende a obedecer cuando no siente, aprende a adorar cuando la emoción no acompaña. Y en esa permanencia algo cambia. El pecado pierde su dominio, no porque desaparezca la tentación, sino porque cambia la lealtad del corazón. El alma ya no desea lo que antes la dominaba. Ya no se justifica con la misma facilidad, ya no juega con lo que antes la destruía, no por disciplina fría, sino por amor encendido, porque cuando el amor de Dios prende de verdad, el pecado pierde su atractivo. Entonces Dios comienza a formar a Cristo en el interior, no como una idea teológica, sino como una realidad viva. El carácter comienza a alinearse, las reacciones se suavizan, la lengua aprende a callar, el corazón aprende a perdonar, la voluntad aprende a ceder. Y este proceso es lento, doloroso y glorioso. No ocurre de la noche a la mañana, sino día tras día, decisión tras decisión. El que es especial a los ojos de Dios no se vuelve perfecto, pero se vuelve sensible. Sensible a la voz del Espíritu, sensible a la convicción, sensible al dolor ajeno, sensible a la presencia. Y esa sensibilidad no lo debilita, lo fortalece, porque lo mantiene cerca de la fuente, lejos de la autosuficiencia que precede a la caída. Hay una autoridad que nace de este proceso, no una autoridad que grita, sino que pesa, no una autoridad que se impone, sino que se reconoce. El infierno la percibe, el quebrantado la siente, el orgullo la resiste, porque es la autoridad de una vida rendida, de un corazón que ya no se pertenece, de un alma que ha pasado por el fuego y no salió igual. Ser especial a los ojos de Dios no significa ser exento de dolor, sino ser acompañado en él. No significa vivir sin luchas, sino no luchar solo. No significa tener todas las respuestas, sino conocer al Dios que las sostiene. Y esta certeza cambia la manera de vivir, cambia la manera de sufrir, cambia la manera de amar. El alma que sabe que es vista por Dios deja de vivir desesperada por la aprobación humana, puede caminar en silencio, puede obedecer sin aplausos, puede perder sin amargarse, puede esperar sin romperse, porque su identidad ya no está en lo que logra, sino en aquel que la llamó por nombre. Y así, lentamente, sin ruido, sin espectáculo, Dios sigue buscando a los que serán especiales a sus ojos. No los más rápidos, sino los más fieles, no los más elocuentes, sino los más obedientes, no los más visibles, sino los más rendidos. Y la invitación sigue abierta, no como una promesa ligera, sino como un llamado santo. Si el corazón tiembla al oír esto, no es casualidad. Si algo se inquieta por dentro, no es emoción pasajera, es Dios acercándose, no para condenar, sino para llamar, no para aplastar, sino para transformar, no para usar y desechar, sino para formar y habitar. Y el alma que responde descubre, con asombro reverente, que ser especial a los ojos de Dios no fue nunca un privilegio egoísta, sino una responsabilidad sagrada, vivir para su gloria, caminar en su luz, permanecer en su verdad, hasta que el fuego termine su obra y Cristo sea plenamente formado, y el corazón, finalmente en paz, descanse sabiendo que fue visto, amado y transformado por el Dios vivo. Y cuando ese descanso comienza a insinuarse en el alma, no llega como una evasión del mundo,
sino como una nueva manera de habitarlo. El corazón ya no late al ritmo del temor, ni se acelera con la ansiedad de tener que probar algo, late con una cadencia distinta, más profunda, más firme, como si hubiera aprendido a respirar desde la eternidad. El cristiano que sabe que es visto por Dios ya no se pregunta constantemente si está siendo suficiente, se pregunta si está siendo fiel. Y esa pregunta, sencilla y terrible a la vez, ordena toda la vida, porque la fidelidad es una llama que no siempre brilla con intensidad visible, pero nunca se apaga. Arde en la constancia, en la obediencia repetida, en el sí cotidiano que nadie celebra. Arde cuando el alma elige la verdad aunque cueste relaciones, cuando elige la pureza aunque implique soledad, cuando elige el perdón aunque el orgullo clame por justicia propia. Esa fidelidad silenciosa es un incienso que sube al cielo, y Dios lo reconoce aunque el mundo lo ignore. Hay un punto en el caminar con Dios en el que el alma deja de negociar con el pecado. Ya no lo analiza, ya no lo racionaliza, ya no lo tolera como un huésped incómodo pero familiar, lo ve por lo que es. Un ladrón de comunión, un imitador barato de placer, un enemigo disfrazado de alivio, y esta claridad no nace del miedo al castigo, sino del amor a la presencia. El alma ha probado algo demasiado santo como para volver a conformarse con lo que la vacía. Sin embargo, esta claridad no produce arrogancia, produce vigilancia, produce humildad alerta. El cristiano que ha sido tocado por el fuego sabe cuán fácilmente el corazón puede desviarse si deja de velar, sabe que la santidad no es un trofeo conquistado, sino una relación cuidada. Por eso ora cuando tiene fuerzas y cuando no las tiene. Por eso vuelve una y otra vez al lugar secreto, no como quien cumple un deber, sino como quien necesita respirar. Y en ese lugar secreto, Dios sigue hablando, no siempre con palabras nuevas, sino con verdades antiguas que ahora pesan más. Habla de la cruz, no como un símbolo lejano, sino como un camino diario. Habla de la gracia, no como una excusa para la tibieza, sino como el poder que capacita para obedecer. Habla del amor, no como una emoción fluctuante, sino como una entrega total que pide respuesta total, porque el amor de Dios no deja al hombre neutral, o lo transforma, o lo endurece, o lo lleva a la rendición, o lo empuja a la resistencia. No hay término medio duradero cuando el Dios vivo se acerca, y el que es especial a sus ojos no es el que nunca sintió resistencia, sino el que permitió que la gracia venciera esa resistencia una y otra vez. Este cristiano aprende a caminar con una conciencia limpia, no porque nunca falle, sino porque nunca esconde. Vive rápido para arrepentirse, rápido para pedir perdón, rápido para volver a la luz. No acumula sombras, no guarda rencores, no alimenta pecados secretos esperando que nadie los note, porque ha aprendido que lo que se oculta crece, pero lo que se confiesa se debilita. Y esta vida en la luz no lo hace ingenuo, lo hace libre, libre de la doble vida, libre del desgaste de sostener apariencias, libre del miedo a ser descubierto. La verdad, aunque exigente, se vuelve un descanso. Y ese descanso se refleja en la manera de hablar, de mirar, de responder. Hay coherencia, hay integridad, hay una paz que no necesita explicación. Con el tiempo el cristiano descubre que Dios no solo está interesado en su conducta, sino en su afecto, no solo en lo que hace, sino en lo que ama. Y este descubrimiento es profundo, porque revela que la transformación más grande no ocurre cuando cambian las acciones, sino cuando cambian los deseos. Cuando el corazón empieza a desear lo que antes evitaba y a rechazar lo que antes buscaba, algo irreversible ha comenzado. Este cambio no se impone desde fuera, brota desde dentro. Es el fruto de una comunión constante, de una exposición prolongada a la presencia. Como la piel que toma el color del sol,
Como el metal que adopta la temperatura del fuego, el alma comienza a reflejar aquello a lo que se ha expuesto, y al exponerse a Dios, comienza a parecerse a Él. No de manera mística y distante, sino práctica y concreta, en la paciencia frente a la provocación, en la honestidad cuando mentir sería más fácil, en la generosidad cuando retener parecería más seguro, en la mansedumbre cuando la fuerza podría imponerse. Estas pequeñas victorias no llenan titulares, pero llenan el cielo de gozo, y aún así, el camino no se vuelve predecible. Dios sigue sorprendiendo. A veces llama a soltar lo que parecía legítimo. A veces pide obediencia en direcciones que no encajan con los planes personales. A veces permite pruebas que parecen desproporcionadas. Pero el cristiano que ha aprendido a confiar ya no mide la bondad de Dios por la comodidad del camino, sino por la fidelidad de su carácter. Hay noches en las que el alma vuelve a sentir el peso del misterio, preguntas sin respuesta inmediata, oraciones que parecen rebotar en el silencio, expectativas que no se cumplen, y sin embargo, incluso allí, algo ha cambiado. El cristiano ya no interpreta el silencio como rechazo, sino como invitación a una fe más profunda. Ya no huye del misterio, lo habita con reverencia, porque ha aprendido que Dios no siempre explica, a veces revela, no siempre responde, a veces se da a conocer. Y ese conocimiento personal, forjado en la espera, vale más que 1000 respuestas rápidas, vale porque sostiene cuando la lógica falla, vale porque acompaña cuando la claridad se retrasa, vale porque ancla el alma en algo más firme que las circunstancias. Así, el cristiano especial a los ojos de Dios continúa su caminar, no como quien ha alcanzado una cima, sino como quien ha sido tomado de la mano, no como quien ya no teme, sino como quien ha aprendido a temer a Dios más que a cualquier otra cosa. Un temor que no paraliza, sino que ordena, un temor que no aleja, sino que acerca, un temor que protege la intimidad y guarda el corazón. Y mientras los días avanzan, el alma se vuelve cada vez más consciente de una verdad simple y profunda, que todo, absolutamente todo, gira alrededor de la presencia de Dios. No el ministerio, no los dones, no las experiencias, no las promesas futuras, la presencia, estar con Él, caminar con Él, permanecer en Él. Esa es la bendición mayor, ese es el tesoro escondido, esa es la perla de gran precio. El que encuentra esto deja de buscar en otros lugares. Puede disfrutar de muchas cosas, pero no depende de ellas. Puede perder muchas cosas, pero no se pierde a sí mismo, porque su vida ya no está dispersa, está centrada, y ese centro no se mueve, aunque todo alrededor tiemble. Y así, en medio de un mundo que corre, grita y se desgasta, camina un alma que ha aprendido a andar despacio con Dios, no porque sea indiferente al dolor del mundo, sino porque sabe que sólo desde la quietud se puede amar bien, sólo desde la comunión se puede servir sin quemarse, sólo desde la verdad se puede hablar sin herir, y este caminar, aparentemente ordinario, es en realidad un milagro sostenido, un testimonio vivo de que Dios sigue transformando corazones, de que la gracia sigue siendo poderosa, de que la luz sigue venciendo a la oscuridad, y mientras haya almas dispuestas a ser vistas, quebrantadas y formadas, el fuego no se apagará, porque Dios sigue buscando a quienes sean especiales a sus ojos, no por lo que muestran, sino por lo que permiten, no por lo que aparentan, sino por lo que entregan. Y la invitación sigue resonando, no con estruendo vacío, sino con una voz profunda que llama al corazón cansado, al espíritu inquieto, al alma que anhela algo más. Ven, ríndete, permanece, deja que el fuego haga su obra, y descubre, no con orgullo sino con reverencia, que ser especial a los ojos de Dios es vivir completamente expuesto a su amor transformador, hasta que Cristo sea plenamente formado y el corazón
finalmente alineado, encuentre su descanso en Él. Y cuando ese descanso comienza a echar raíces, no se manifiesta como una emoción pasajera, sino como una estabilidad profunda que atraviesa incluso las tormentas más violentas. El alma ya no se sobresalta con cada noticia, no se quiebra con cada sacudida, no se define por cada fracaso. Ha aprendido que hay un trono que no se mueve, una palabra que no caduca, una presencia que no abandona, y desde esa certeza vive. Vive con una sobriedad que no es tristeza, con una alegría que no depende del ruido, con una esperanza que no necesita garantías visibles. Vive entendiendo que el tiempo es un mayordomo y no un tirano, que los días son semillas y no monedas para gastar sin cuidado. Vive con una conciencia despierta, sabiendo que cada instante puede ser un altar y cada decisión una ofrenda, porque el alma que ha sido mirada por Dios ya no puede vivir distraída, no porque todo se vuelva solemne, sino porque todo se vuelve significativo. El cristiano especial a los ojos de Dios no trivializa lo santo ni sacraliza lo trivial, aprende a discernir el peso de las cosas. Aprende a elegir con cuidado qué palabras pronuncia, qué batallas pelea, qué deseos alimenta. No vive con rigidez, sino con reverencia, y esta reverencia no se aprende en un día. Se forma en el trato constante con un Dios que es cercano y temible a la vez, tierno y santo, paciente y justo. Un Dios que no se ajusta a nuestras categorías, pero que se da a conocer a los humildes. Un Dios que no se deja manipular por promesas vacías, pero que se conmueve con un corazón contrito. Un Dios que no necesita nuestro servicio, pero que se deleita en nuestra obediencia. Hay momentos en los que el alma vuelve a temblar, no por duda sino por conciencia, conciencia de la santidad, conciencia del llamado, conciencia de que la gracia que salvó también demanda una vida alineada, y ese temblor es sano. Protege, guarda, mantiene el corazón blando y vigilante, porque cuando el temblor desaparece por completo, el orgullo suele estar cerca. El cristiano amado aprende a caminar con ese temblor sin vivir en miedo, aprende a acercarse confiadamente sin perder el asombro, aprende a llamar a Dios Padre sin olvidar que es Rey, y en esa tensión santa la fe madura, ya no infantil, ya no impulsiva, ya no dependiente de estímulos constantes, sino firme, profunda, probada. Esta fe madura sabe esperar, sabe que no todo se resuelve rápido, sabe que algunas promesas tardan porque están siendo preparadas en el carácter antes de manifestarse en la realidad, sabe que Dios no está atrasado, que el cielo no improvisa, que cada demora aparente está cargada de propósito y mientras espera no se amarga, se prepara. Prepararse significa permitir que Dios siga puliendo, significa aceptar correcciones que aún llegan, significa reconocer áreas que todavía necesitan luz, significa no asumir que ya se ha llegado. El cristiano especial a los ojos de Dios no se instala en la autocomplacencia, permanece enseñable, permanece humilde, permanece abierto a ser tratado una vez más. Y Dios trata, no porque falte amor, sino porque hay más amor por revelar, no porque el alma haya fallado, sino porque puede ser llevada más profundo. Cada trato es una invitación a mayor comunión, a mayor libertad, a mayor semejanza con Cristo. Y el alma, aunque a veces cansada, responde con un sí que ya no nace del entusiasmo, sino de la convicción, porque hay un punto en el camino donde la convicción reemplaza a la emoción como motor principal. El cristiano ya no depende de sentir para obedecer, obedece porque ha visto la fidelidad de Dios en retrospectiva, ha visto cómo cada paso de obediencia produjo vida, aunque al principio pareciera pérdida, ha visto cómo cada renuncia abrió espacio para algo más eterno,
y esta visión le permite atravesar temporadas donde el gozo no se siente exuberante, pero la paz permanece. Temporadas donde la oración es sencilla, incluso breve, pero sincera. Temporadas donde la lectura de la palabra no produce fuegos artificiales, pero alimenta como pan diario. El alma aprende a no despreciar estos tiempos, porque sabe que son parte de la formación profunda. La formación profunda no busca impresionar, busca sostener. Prepara al cristiano para días en los que otros se derrumban, para noches en las que otros se desesperan, para decisiones en las que otros se paralizan, y no porque sea más capaz, sino porque ha sido anclado, ha sido afirmado en algo que no depende de las circunstancias. Y cuando la prueba llega, porque siempre llega, el cristiano especial a los ojos de Dios no reacciona con pánico. Puede llorar, puede doler, puede confesar que no entiende, pero no huye, no abandona, no acusa, permanece, porque ha aprendido que Dios es más fiel que cualquier sensación y más cercano que cualquier explicación. En esos momentos la fe se vuelve silenciosa pero poderosa. No busca respuestas inmediatas, busca presencia. No exige cambios rápidos, pide fuerza para atravesar. Y esa fe, lejos de ser débil, es una de las expresiones más altas de confianza. Es la fe que descansa en el carácter de Dios cuando la mano de Dios no se percibe. Y al atravesar así, el alma sale distinta, no necesariamente más alegre, pero más profunda. No necesariamente con menos cicatrices, pero con más sabiduría. No necesariamente con menos preguntas, pero con una confianza más amplia. Cada prueba bien atravesada ensancha la capacidad del alma para contener más de Dios. Y Dios, que ve esta expansión, se acerca aún más, no para imponer, sino para habitar, no para exigir, sino para compartir. El cristiano comienza a experimentar una comunión que no depende de circunstancias externas, una presencia constante que acompaña incluso en medio del ruido, una cercanía que no se pierde en la rutina. Esta comunión se vuelve el tesoro principal, más que ministerios, más que logros, más que experiencias extraordinarias. Estar con Dios, caminar con Dios, escuchar a Dios, esa es la vida bendecida. Y el alma que ha probado esto no lo cambia por nada. Y así, mientras el mundo sigue ofreciendo sustitutos ruidosos, el cristiano especial a los ojos de Dios vive desde una fuente distinta, no perfecta, no acabada, pero viva. Una vida que no busca ser admirada, sino fiel. Una vida que no se impone, sino que invita. Una vida que no se explica fácilmente, pero que se reconoce por su fruto, porque el fruto siempre revela la raíz, y la raíz de esta vida está hundida en Dios, en su verdad, en su gracia, en su presencia constante. Y mientras esa raíz permanezca, la vida continuará dando fruto a su tiempo, aun en medio de sequías, aun en medio de vientos contrarios, y así sigue el camino, sin prisa, sin miedo, sin espectáculo, con una determinación tranquila, con una esperanza firme, con una reverencia viva, hasta que el fuego termine su obra, hasta que la imagen de Cristo se revele plenamente, y el alma formada y sostenida pueda decir sin palabras que ha encontrado aquello para lo que fue creada. Vivir a la vista de Dios, bajo su amor, para su gloria, en una paz que no se agota. Y vivir a la vista de Dios es aceptar que nada en la vida es verdaderamente pequeño. Cuando se vive delante de Él, las decisiones que parecen insignificantes, los gestos que nadie registra, las batallas internas que no se confiesan en público, todo adquiere un peso eterno cuando el corazón ha aprendido a habitar en su presencia. El alma ya no divide su vida en sagrado y profano, porque entiende que todo puede ser santo cuando es entregado. El trabajo cotidiano, la palabra medida, el silencio oportuno, la fidelidad discreta,
todo se convierte en una ofrenda que sube como incienso invisible. Esta conciencia no oprime, libera. Libera de la ansiedad por hacer cosas grandes para Dios y conduce a la fidelidad de hacer bien las cosas pequeñas con Dios. Libera del agotamiento de querer sostener una imagen y enseña el descanso de vivir con integridad. Libera del miedo a fallar y conduce a la prontitud para arrepentirse y volver a la luz. Porque el cristiano especial a los ojos de Dios ha aprendido que la gracia no es frágil, pero tampoco es barata, es firme como roca y costosa como la sangre que la selló. Hay una profundidad que se alcanza sólo cuando el alma deja de huir de sí misma, cuando permite que Dios la encuentre no sólo en sus aciertos sino en sus contradicciones, cuando deja de esconder las áreas no resueltas y permite que la luz las atraviese. Ese encuentro no es cómodo, produce vergüenza al principio, produce temor, produce resistencia, pero también produce libertad, porque lo que es visto por Dios ya no necesita ser ocultado del mundo, y en esa libertad el cristiano aprende a vivir con una conciencia clara, no perfecta, pero limpia, no por ausencia de lucha, sino por transparencia. La confesión se vuelve un camino frecuente, no un último recurso. El perdón se vuelve una práctica constante, no una excepción heroica. El alma se mantiene ligera porque no arrastra cadenas ocultas. Vive expuesta pero no vulnerable al ataque, porque su refugio es Dios mismo. Esta manera de vivir transforma la relación con los demás. El cristiano especial a los ojos de Dios ya no se mueve desde la competencia ni desde la comparación. Puede alegrarse genuinamente por el bien ajeno sin sentir amenaza. Puede corregir con mansedumbre sin necesidad de imponerse. Puede recibir corrección sin humillarse destructivamente, porque su valor no está en juego. Ya fue afirmado, ya fue llamado, ya fue amado, y esa seguridad se convierte en hospitalidad espiritual. Otros se sienten seguros cerca, no porque el cristiano tenga todas las respuestas, sino porque no finge, no juzga desde arriba, sino acompaña desde la verdad. No ofrece soluciones rápidas, sino presencia fiel. Y en un mundo saturado de ruido y superficialidad, esa presencia se vuelve un oasis. Pero incluso esta etapa trae nuevos desafíos, porque cuando el alma se estabiliza, la tentación cambia de rostro. Ya no siempre se presenta como pecado evidente, sino como distracción sutil, como activismo sin intimidad, como servicio que desplaza la comunión, como buenas causas que lentamente roban el centro. Y el cristiano especial aprende a discernir estas trampas con cuidado. Aprende a detenerse, a escuchar, a recalibrar, porque ha comprendido algo esencial, que nada, ni siquiera lo bueno, debe reemplazar a Dios, que la obra nunca debe desplazar al obrero, que el ministerio no puede sustituir la presencia, y cuando siente que algo comienza a ocupar ese lugar, el alma vuelve al silencio, vuelve a la oración sencilla, vuelve a la rendición básica que lo sostuvo al principio. Este volver no es retroceso, es madurez, es saber dónde está la fuente, es reconocer que la vida espiritual no avanza en línea recta ascendente, sino en profundización constante. Cada vuelta al fundamento no es repetición vacía, sino arraigo más profundo. Y Dios honra ese regreso, porque ve en él un corazón que no se ha desviado de lo esencial. Con el paso del tiempo, el cristiano aprende también a aceptar su humanidad sin resignarse a ella. Reconoce sus límites sin usarlos como excusa. Cuida su cuerpo, su mente, su descanso, no por egoísmo, sino por mayordomía, porque entiende que servir bien requiere estar sano, y que la espiritualidad auténtica no desprecia lo humano, sino que lo redime. Esta redención alcanza incluso la forma de sufrir. El dolor ya no es interpretado como un absurdo,
sino como un lugar donde Dios puede revelarse de manera distinta, no siempre quitando la carga, pero siempre acompañando, no siempre explicando, pero siempre sosteniendo. Y en ese acompañamiento el alma descubre una cercanía de Dios que no habría conocido de otra manera. Hay lágrimas que abren puertas que la fuerza no puede abrir. Hay gemidos que atraen una presencia que la elocuencia no alcanza. Y el cristiano que ha pasado por esos valles no se vuelve cínico ni endurecido, se vuelve tierno, capaz de sentarse con el que sufre sin prisa, capaz de escuchar sin interrumpir, capaz de amar sin soluciones fáciles. Y esta ternura no es debilidad, es una fortaleza nacida de haber sido consolado por Dios mismo, de haber sido sostenido cuando no había nada que sostener, de haber sido amado cuando no había mérito que mostrar. Y esa experiencia se convierte en una reserva silenciosa que el alma puede compartir sin agotarse. Mientras tanto, el tiempo sigue avanzando. Las etapas cambian, las responsabilidades se transforman, el cuerpo envejece, las fuerzas fluctúan, pero el centro permanece. Porque el cristiano especial a los ojos de Dios no construyó su vida sobre la juventud, la energía o el reconocimiento, sino sobre una roca que no envejece. Y cuando las fuerzas disminuyen, la fe no se debilita, se simplifica. Ya no necesita adornos, ya no necesita pruebas constantes. Se contenta con la presencia, se alimenta de la promesa, descansa en la fidelidad. Y este descanso no es resignación, sino confianza profunda. Hay una belleza particular en esta etapa, una belleza que no busca ser vista, una belleza que nace de la coherencia, de la paciencia, de la gratitud. El alma ya no corre detrás de experiencias intensas, aprecia la constancia de la gracia, ya no se obsesiona con el futuro, vive el presente con atención y entrega. Y así la vida se vuelve un testimonio continuo, no siempre audible, pero siempre real, no siempre brillante, pero siempre firme. Un testimonio de que Dios sigue formando personas en silencio, sigue transformando corazones en lo oculto, sigue haciendo obras profundas que no caben en titulares, pero llenan la eternidad de significado. Y mientras este testimonio se despliega, otros serán tocados. No todos responderán, no todos entenderán, pero algunos reconocerán algo familiar, algo verdadero, algo que despierta hambre, y ese hambre los llevará a buscar al mismo Dios que formó esa vida, no por imitación externa, sino por invitación interna, porque así obra Dios, no a través de fórmulas, sino de vidas, no a través de discursos vacíos, sino de corazones rendidos, no a través de imposición, sino de atracción. Y el cristiano especial a sus ojos se convierte, sin proponérselo, en una señal de que el camino es real, de que la transformación es posible, de que la gracia aún arde. Y mientras el mundo sigue cambiando, mientras las voces se multiplican y las certezas humanas se erosionan, esta vida permanece como una antorcha tranquila. No grita, no deslumbra, pero no se apaga, porque su fuego no proviene del entusiasmo humano, sino del encuentro continuo con el Dios vivo. Y así continúa el camino, no hacia un final abrupto, sino hacia una plenitud que ya comenzó, una plenitud que crece con cada acto de fidelidad, con cada retorno humilde, con cada sí pronunciado en silencio, hasta que, en el tiempo señalado, el alma que vivió a la vista de Dios verá finalmente cara a cara a aquel que la miró primero y comprenderá, con una paz que no necesita palabras, que todo valió la pena,